Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches, licenciado. Buenas Noches, Lick. Buenas noches, Gerber. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Marlene. El último día nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Es correcto, Lick? Sí, licenciado. Ok, bueno. Solo para retomar la clase, voy a repetir algo de ahí. Habíamos visto que nos encontrábamos con la división de la estadística en estadística descriptiva y estadística inferencial. Y le decía de que la estadística descriptiva era aquella que se llevaba a cabo para establecer lo que ocurrió, lo que ya pasó, y donde se toma todo un universo de datos, un conjunto de datos o elementos, dependiendo la variable que se va a investigar. Ese es todo un universo y todo. Y con eso se establece y se calculan las medidas estadísticas como la media, la moda, la mediana, que ya se las he repetido algunas veces. Hasta ahí llega la estadística descriptiva. Pero cuando uno necesita establecer qué es lo que va a ocurrir, la posibilidad de ocurrencia, entonces recurre a la estadística inferencial, que es la que está ahí. Estadística inferencial dice conjunto de métodos utilizados para saber algo acerca de una población, basándose en una muestra, o sea, ir de lo pequeño a lo grande. O sea, si yo tengo toda mi información de universo ya medida, pero quiero establecer, bueno, de acuerdo a esto, ¿qué podría pasar de aquí al 2030? Entonces, pero no voy a tomar otra vez ese conjunto de datos, ese universo de datos, no lo voy a tomar, sino que ahí recurro al método del muestreo. Entonces, tomamos una muestra y con esas muestras vamos a hacer inferencia estadística, pero se llama inferencia estadística. Vamos a proyectar, vamos a pronosticar qué va a pasar al 2030. Esa es la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Y todo, ¿verdad? Entonces es necesario distinguir estas dos palabritas que tenemos ahí. Entonces, dice, población, conjunto de todos los posibles elementos, personas, objetos o medidas de interés. Esa es la población, que si lo vemos gráficamente, podríamos simularlo de esta manera. Si ustedes ven, logran ver ahí, en este círculo, pues aquí tengo mi conjunto de elementos, ¿sí? Personas, objetos, datos, lo que sea, como un universo.
igual a una población, ¿sí? Todos los objetos de interés a los que vamos a investigar. Pues aquí en este conjunto de datos, este ya no pinta. Vamos a ver si... No se distingue muy bien. Peor. ¿Alcanzan a ver algo ahí? Los puntos. Ok, gracias. Bueno, entonces, aquí todos estos son los elementos de interés, objetos, personas, datos que hemos investigado. Pero resulta de que esto fue a un periodo determinado. Ahora aquí yo quiero saber qué podría ocurrir a 5 años, al 2030. Pero ya no voy a tomar todos estos datos, todos estos elementos, ya no los voy a trabajar, no los voy a procesar, porque ya tengo sus medidas y cálculos. Entonces, a través de un método de muestreo, que podría ser una forma así, todos los elementos que estén acá en este circulito son los que hacen la muestra. Entonces, con todos estos elementos que están aquí encerrados, ¿sí? Que se quedaron acá, en lugar de tomar todos estos, solo voy a tomar estos que quedaron aquí en este círculo pequeño, estos puntitos. Y con estos puntitos yo voy a hacer estimación para estos, para estos, para estos, para estos, ¿sí? Voy a hacer una proyección, ¿sí? Un pronóstico con esto. Ya no necesito la totalidad del universo, sino que con una muestra que me va a dar un método estadístico. Este es el concepto de población y muestra. Ir de lo pequeño a lo grande, ¿sí? De lo deductivo a lo inductivo. ¿Sí? Eso es el concepto de población muestra en una forma gráfica para verlo. Claro, acá esto, y yo lo hice así, pues un dibujo, claro, en la vida real no es así, sino que existen métodos de muestreo que nos van a permitir y uno decide qué tipo de muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, uniforme, proporcional, ¿sí? O muestreo por conglomerados. Hay varios métodos de muestreo con los que uno puede llegar a establecer esto, no necesariamente hacer una figurita, sino que tal vez va a salir un dato de aquí, otro de acá, otro de acá, otro de acá. Pero yo solo estoy haciendo la simulación gráfica de qué es una muestra. Un dato pequeño, de ir de lo pequeño a lo grande, ¿sí? De lo particular a lo general. Eso es el muestreo. Entonces, estas dos palabritas son básicas en esto, claro, que esto es tema de estadística 2,
pero yo necesito que desde ya lo vayamos familiarizando para hacer datos, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos entonces qué es población y qué es muestra. Entraríamos a los tipos de datos. Vic, buenas noches. Fíjese que unos compañeros están pidiendo que los acepte. Pero ya, Elvis, yo ya lo admití a usted, ya lo tengo como coanfitrión. Dame cargo, Lick. Va, por favor. Entonces, nos encontramos con los tipos de datos. En los tipos de datos nos vamos a encontrar con las variables y ahí tenemos variables. Por lo general, los datos estadísticos se obtienen contando o midiendo objetos. Algunos ejemplos de medición son la tasa de desempleo, las ventas mensuales de los almacenes, el número de mujeres ejecutivas en el curso de estadística 1. Estas medidas se llaman variables porque pueden tomar muchos valores diferentes. Entonces, si vemos ahí, bueno, por lo general, dice, los datos estadísticos se obtienen contando o midiendo objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contar. ¿Y cómo vamos a contar? Pues cuando vamos a recopilar la información, cuando vamos a traer la información, ese es el conteo, ¿no? Y la medición es cuando ya los estamos analizando, cuando ya los hemos organizado, los hemos procesado y los vamos a presentar, ahí se hace la medición. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta variable? ¿Qué nos pronostica la variable?
Entonces, eso es la variable, y ahí hay algunos casos como las ventas mensuales de los almacenes, el número de mujeres ejecutadas en el curso de estadística 1, la tasa de desempleo. Son algunas de las variables, infinidad de variables que existen, pero ¿qué es lo que queremos hacer nosotros con esto? Es acercarlos al trabajo de investigación que se les dejó, que ya está subido ahí en Classroom, que algunos ya lo contestaron, pero veo que algunos en una hojita metieron su investigación. Creo que eso no es un trabajo que amerite calificación, pues una hojita en donde están haciéndolo por cumplir. No, y yo lo que trato es de que ustedes lo hagan, pero para aprender. Pero si yo voy a hacer trabajos por cumplir para que me den los puntos de ponderación, creo que no estamos haciendo mayor cosa, pero sí vi ahí rapidito en la mañana como 2, 3 ahí de una hojita, así. Digo, qué pobreza, va, pero ya queda a criterio de ustedes si queremos aprender un poquito más. Bueno, entonces, ahí tenemos la variable. Entonces, dice, una variable es un elemento de interés que puede tomar muchos valores numéricos diferentes. Sí, cuando es una variable cuantitativa, puede tomar muchos valores numéricos diferentes. En tanto que la constante tiene un valor numérico fijo, por decirles el pi 3.1416. Es un valor fijo que no va a cambiar. En cambio, en una variable sí puede tomar varios valores numéricos diferentes. Dice, suponiendo que una empresa investiga los salarios de los trabajadores de una industria específica, la compañía puede decidir también comparar los salarios con otras características del empleado, como edad, raza, escolaridad y sexo. Ahí hay 5 variables que son salarios,
edad, raza, escolaridad y sexo. Ahí hay 5 características del empleado. Entonces, se decide hacer la investigación de los salarios, pero se aprovecha a hacer las características de la persona como raza, escolaridad, sexo y edad. Entonces, para hacer enlaces de una variable con la otra, por decir en un caso, la edad, los salarios con respecto a la edad, los salarios más altos, ¿dónde están? Los de menor edad, mayor edad o mediana edad. O con la escolaridad, de quienes ganan más, los que tienen mayor escolaridad o mediana escolaridad, o universitarios y todo, se hacen los enlaces de esas características. Salario, escolaridad, o para ver dentro del sexo, si las mujeres ganan más que los hombres o los hombres más que las mujeres, se puede hacer. Y entonces, para eso nos sirven esas otras variables cuando uno hace la investigación. Pero al respecto, hay programas ya específicos como el SPSS, que ese es el que nos permite. Uno le mete la información al SPSS y resulta de que cuando uno ya tiene la variable, ahí ya le puede decir, mire, quiero que me encuentre los salarios con respecto al sexo. Es decir, hay tantas mujeres ganando tanto, tantos hombres ganando tanto, y ahí hace la diferencia y le saca las gráficas. O la escolaridad, hágame la relación de salarios con respecto a la escolaridad para ver cómo es el comportamiento. Entonces, son programas específicos y el SPSS se presta. Por ahí vamos a ver si con Elvis vamos en un laboratorio a hacer uso del SPSS en lo más rápido posible, pero esa es la intención, de que por lo menos ustedes vayan viendo herramientas que ya se han desarrollado a partir de la estadística. Pero, como ven, son variables que se pueden aprovechar. Entonces, dice, las 5 características que acabamos de ver allá son variables por investigar, pues, pero se aprovecha, ¿no? Cuando uno hace una investigación. Y una variable no tiene un valor numérico fijo, mientras que una constante sí lo tiene, como para recapitular la diferencia entre lo que es una variable y una constante. Luego entramos a las variables cuantitativas y cualitativas. Este es un tema que les digo como
una ayuda para que ustedes orienten su trabajo de investigación. Le estamos dando así a la ligera un poquito de qué es una variable para cuando uno haga la investigación poderla entender en los libros. Todo, digamos, dice, una variable cuantitativa es aquella cuyos valores se pueden expresar como cantidades numéricas, como el peso, que es una medida, y el número de clientes, que es un recuento o un conteo. Son ejemplos de variables cuantitativas. ¿Qué son las variables cuantitativas? Aquellas que se pueden contar, que se pueden medir. Son objeto de conteo y medición. Esas son las variables cuantitativas. Luego nos encontramos con la variable cualitativa, que dice que solo puede clasificarse, solo clasifica. No se puede medir, no se puede contar, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa, para que sobre eso ustedes pueden sacar sus subdivisiones, pues, porque la cualitativa tiene subdivisiones y la cuantitativa tiene subdivisiones, y de ahí sus ejemplos. Dice, una medida que se toma sobre una variable cualitativa proporciona información acerca de una característica. Por ejemplo, la clasificación de artículos en una cadena de montaje en defectuosos y no defectuosos.
en el momento del proceso productivo, pues, hay un proceso de revisión, ¿no? Y se establece que hay objetos defectuosos y no defectuosos. Sí, los defectuosos de una vez se descartan y los no defectuosos, pues salen a la venta, pero los defectuosos se quedan ahí. Pero dentro de los defectuosos no podemos, ya sabemos que clasificamos defectuosos y no defectuosos, pero entre los defectuosos no podemos establecer cuál es más defectuoso que el otro, defectuoso o defectuoso. ¿Sí? Entonces, esa clasificación nos permite entonces establecer que se trata de una variable cualitativa, defectuoso y no defectuoso. Luego nos encontramos con datos nominales. Los datos medidos en una escala nominal representan el nivel más bajo de la jerarquía y consisten en categorías en las que se registra el número de observaciones. ¿A qué se refiere esa clasificación de datos nominales? Que realmente no tienen un orden. Sino que lo que hacen es nominar al objeto o al elemento. Lo nomina, nada más lo identifica. Les pongo un ejemplo como el de en todos los deportes, la camiseta o el uniforme lleva un número. En todos los deportes. Entonces, el jugador tiene un número que lo identifica. Ahí lo único que está haciendo es nominándolo. El número 7 de Ronaldo y el número 10 de Messi. Solo lo está nominando. Ya se sabe que el 7 es de Ronaldo y el 10 es el de Messi. Pero ese 7 no quiere decir que sea 7 veces mejor o el 10 sea 10 veces mejor que los anteriores o que los posteriores, sino que es una nominación. No hay más que una nominación en los deportes, porque no tiene un orden lógico. Cualquiera se puede poner la camiseta número 80, la número 40, queda a su criterio, es el número que a él le gusta y pide al equipo, mire, quiero llevar el número 40. Ese es mi número y eso quiero que me identifiquen. Solo lo están nominando. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Recordándoles un poco de lo que vieron en Matemáticas 1 y otros de los tipos de datos. Porque esto ya lo saben ustedes, pero a mí me va a servir y a ustedes les va a servir para cuestiones de su investigación. No es otra cosa, pues que no estoy inventando el agua azucarada, sino que nada más recordándoles para que ustedes tengan un poquito más de soltura a la hora de hacer su investigación.
Seguidamente, los datos ordinales. Dice, muchos conjuntos de datos están compuestos por categorías cualitativas en las que hay una progresión u orden. Este tipo de datos se conoce como ordinales. ¿Qué me está diciendo eso? Que solo me dan un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Solo es un orden, pero ahí sí hay una jerarquía, ¿sí? Hay una progresión, hay un orden. Por eso son ordinales. Por decirles primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año de primaria. Primero, segundo, tercer año de básico. Primero, segundo, tercero de secundaria. Ahí hay un orden. Un orden lógico. Los tablas de posiciones de los equipos de fútbol, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, de acuerdo a sus resultados en los partidos, en todas las situaciones. Entonces, eso es lo que hay que entender, en distinguir los tipos de datos, pues los datos ordinales me dan un orden lógico y todo. Y luego nos encontramos con los datos de intervalo. Dice, la escala de intervalos se produce cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre esas medidas. O sea, cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y todo. Por decirles algo, lo vamos a ver acá. En una escala de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a -1, -2, ahí hay un intervalo. De 0 a 1 hay un intervalo. De 1 a 2 hay un intervalo que es constante y continuo. ¿Sí? Entonces, y dice, medidos con exactitud, la misma distancia de aquí para acá, de aquí para acá. Pero dentro de este intervalo y existe infinidad de valores numéricos como este. ¿Sí? 0.9999 menor a 1, sin llegar a 1. Ahí hay infinidad de valores numéricos, igual acá, igual hacia acá, solo que a una escala negativa. Pero este es lo que se refiere a un intervalo. Por eso dice datos de intervalo. La escala de intervalos se produce cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre esas medidas, con exactitud. ¿Sí? Eso es lo que se refiere, pues, que son situaciones necesarias que ayudan a distinguir, porque yo sé que ya lo vieron, pero a estas alturas ya se les olvidó y yo necesito que lo tengan fresco. Por eso lo estoy recordando, porque esa es pura matemática pura, pero para mí es necesario que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí?
Luego, para ampliar un poquito más lo que ya hemos dicho, es una escala nominal consiste en categorías mutuamente excluyentes que no implican ningún orden lógico. ¿Por qué son categorías excluyentes? Porque cualquier jugador puede portar el número que a él se le dé la gana. Y les pongo antes, cuando el fútbol todavía era así, no profesional, sino que de barrio y todo, los reglamentos del fútbol decía de que la numeración debería ser en ese orden: el portero número 1, el defensa de derecho 2, el central 3 y el 4 el izquierdo, el volante 5 y 6 y así, los 11 jugadores. Pero esas reglas fueron cambiando y todo, y ahora ya no, pues el portero puede usar el número 100, el número 50, el número que a él le guste. No hay, pero son categorías excluyentes, no hay ese orden lógico. A eso se refiere la exclusión. Luego dice, una escala ordinal se compone de distintas categorías en las que hay implícito un orden. Hay la escala ordinal, eso sí, dice, compone de que hay implícito un orden: 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Eso no se puede romper, el orden natural de los números, ¿sí? Luego dice, la escala de intervalos es un conjunto de valores numéricos para los que la distancia entre números sucesivos es de tamaño constante y medible. Lo que decíamos acá, este es constante, constante, constante y medible. Por decir el caso de un metro tiene una pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, son constantes, y tiene 1 centímetro, 2 centímetros, cada centímetro tiene tantos milímetros, son constantes y medibles. Eso es lo que hay que comprender en esa parte. Por ahí les pusieron el link de la asistencia, jóvenes, por favor, tomen nota del link, ahí está. Y finalmente entramos a los datos de razón.
Entonces dice, los datos de razón, así conocidos también, los datos medidos según una escala de razón tienen un punto cero fijo o no arbitrario. La escala de este tipo de datos utiliza intervalos definidos con precisión, o sea, datos de razón, datos de intervalos son lo mismo, y todo. Entonces, lo que vimos en la escala ahí en el pizarrón, un intervalo con distintos valores. Entonces, los datos medidos en la escala de razón tienen un punto cero fijo o no arbitrario. El cero, el orden natural de los números. El cero es donde nace el orden natural de los números. Es un punto cero fijo o no arbitrario, ¿sí? Ya sabemos que todas las numeraciones tienen un punto fijo cero. Dice, la escala de este tipo de datos utiliza intervalos definidos con precisión, lo que les decía del metro, milímetros, centímetros, decímetros, pulgadas, pies, el metro, 100 centímetros. La escala de razón consiste en medidas numéricas para las cuales la distribución, las distancias entre los números tienen un tamaño constante y conocido. Entre cada intervalo, el valor es el mismo, es constante y conocido. Y donde la razón entre los números tiene algún significado. Además, existe un punto cero fijo, no arbitrario. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Para la investigación. Entonces, ¿qué les digo? Son cosas que ustedes ya lo saben, que ya lo vieron, incluso en la primaria o en la secundaria lo han de haber visto, y en Mate 1, Mate 2, no sé en cuál de las dos, pero por ahí lo tuvieron que haber visto, que son cosas que a uno se le olvidan, pero que por ahí tiene que uno irlas retomando nuevamente para estar con el curso. Entonces, creo que con esto nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a dejarlo ahí y nos vemos el día miércoles y todo. Por el día de hoy, muchas gracias por la atención. Pasen feliz noche y nos vemos el miércoles. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Feliz noche a todos. Feliz noche. Órale. Gracias. Bueno.